Em, Leticia, bueno, estamos brincando de un lado a otro, pero creo que se vale. Ahorita Federico recuerda el episodio, por ejemplo, de Mikel Arriola, candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, que evidentemente no tenía ninguna posibilidad de ganar y sin embargo lo postuló el peñismo igual que al propio Mid, José Antonio Mid, que desde mi punto de vista tampoco tenía ninguna posibilidad de ganar. Y eso pareció abrir el paso o el camino a lo que fue ya la presidencia de López Obrador. Pero hoy se cumplen 20 años de un episodio sumamente tenso y complicado y creo yo definitorio de nuestra vida pública, que fueron las elecciones de 2006. Según mi punto de vista, inmerso en un fraude electoral a favor de Felipe Calderón y con una diferencia de 0.56% de votos a su favor. ¿Qué opinas de aquel momento? ¿Cuál es tu análisis de aquel momento? Tus recuerdos incluso personales, Leticia. Han pasado 20 años, qué impresionante, primero que nada, para los que lo hemos vivido así de corridito. Qué difícil lo que vino después de ese día, porque quienes estábamos pegados a la televisión para ver qué iba ocurriendo en términos del conteo, íbamos viendo cómo iban cambiando de repente digamos, el escenario, y de repente algunos colegas a mí me decían, no, es que corresponde a 200,000 votantes la diferencia, y entonces esto ya es aplastante, y otros decían, no, bueno, esto está como muy raro. Y fíjate que esa fue la primera elección donde los mexicanos que radican en el extranjero votaron. Y por esa misma razón yo estaba a lo largo de la jornada en el TEC de Monterrey, donde se recibieron las casillas y se estaban abriendo y todo. Pero ya, y ahí se vio, fue súper emotivo. ¿Qué te puedo decir? Esa elección desde el extranjero, bueno, yo escribí luego un libro, por si a alguien le interesa, a propósito de esa primera experiencia que se llama Los superhéroes no existen. Y pues ya corrió el tiempo, y la experiencia es justamente donde tú recibías, abrían las urnas, recibían los votos y había cartitas, de repente mensajes de alguien que decía, vaya, por quien haya votado, pero el mensaje de, bueno, lo que sea, ¿no? Añoro mi país, o viva México, estoy orgulloso de poder votar, cosa que siempre ha sido muy difícil por una cuestión político-administrativa que está ahí atorada en ese tema, pero fue sumamente emotivo. Yo regresé, bueno, llena del corazón, diciendo, esto está cambiando, se está moviendo, y oh, sorpresa, a lo largo de la noche y a lo largo de la madrugada, todo como se fue dando el conteo, muy difícil, y a partir de ahí estas salidas en falso, que bueno, ahí Ugalde, ¿no?, que era el cabeza del INE, del IFE entonces, pues empieza a decir una información, vamos la otra, y no hay certeza, y ese tema que lo están viviendo muchos países de América Latina, lo han estado viviendo últimamente, de menos de 1% de la diferencia, que después se hizo una ley a propósito en nuestro país para no permitir eso por todo lo que condujo, pues obviamente se inicia una resistencia civil. A mí me pareció sumamente importante e incluso sumamente valiente hacerla de una manera pacífica, porque los ánimos estaban sumamente caldeados. Y eso es parte de lo que también ha narrado López Obrador en textos, en memorias, lo ha contado, de cómo la gente al final le pedía reaccionar. Y la reacción es, pues salgamos, tomemos, pero mantengamos esto de lo pacífico, porque las experiencias anteriores, Julio, que lo sabemos bien, también habían sido muy fuertes. El 88, que ese solo un episodio anterior, justamente sabemos lo que implicó. El PRD fue el que ahí, como izquierda en ese momento, llevó la peor parte de políticos y personas afiliadas a ese partido asesinadas. Creo que un número de alrededor de 500, si no mal recuerdo. Entonces, alegría por esto que estoy contando, porque estábamos felices, porque era una jornada, una fiesta, porque un poco la idea esta de la consolidación democrática vía electoral, en nuestra ilusión óptica de que lo electoral era la democracia, cuando pues obviamente eso es totalmente insuficiente y es una mentira más, pero lo importante era que podíamos ya avanzar en esa lógica. Y bueno, lo que tuvimos es esto que vino, y desafortunadamente para mí, y mira que mi familia es del norte, y por eso te lo podría contar luego, ahora sí que otro día, pues empezó esa maldita guerra contra el narco que le llamó Felipe Calderón Hinojosa, y fue terrible. Esos fueron unos años bien tristes, muy duros. Lo que más me impresiona es que haya gente que o no se da por enterada, o crea que no pasó,
o lo niegue. ¿Cómo es posible? Porque miles de mexicanos sufrieron de una manera brutal lo que siguió a esa elección, Julio. Gracias, Leticia. Federico, tu análisis, tu opinión, tus recuerdos de lo sucedido hace 20 años en un 2 de julio. Fíjate, hace un momento dije que tenía un recuerdo de 1986, hace 40. Sí. Con la gente en la derrota, en Tetepilco, cantando el himno. Esa misma gente, estoy seguro, porque Tetepilco aparte fue de los que se volcaron después, en 88 y luego en el obradorismo hacia la izquierda. Esa gente es la que realmente ha ido construyendo desde abajo las cosas. Y ahorita, en medio de esta oleada de las derechas en Latinoamérica, algunas compañeras y compañeros se han puesto a reflexionar de si no deberíamos otra vez desde la izquierda plantearnos la guerra o la paz. Y yo creo que es un poco sonso, con 2 S, o sea, no es una soncera muy grande, que las élites nos estemos planteando eso. Eso lo tiene que decidir el soberano, y el soberano es esa masa general de Tetepilcas y 20,000 comunidades más, que son los que tienen que tomar la decisión. Y a veces toman la decisión de la guerra. Eso fue año 1992 y luego 94 en Chiapas. Y los apoyamos todos, aunque de la misma manera tampoco nos fuimos a la guerra. A lo que voy es a esto. Cuando llegué a 2006, yo ya había estado en Chiapas y fíjate, las imágenes ahorita vienen bien, porque los Tetepilcas que en la derrota cantan, en la derrota futbolera, el himno nacional, son equivalentes a los chiapanecos que habían construido durante 10 años una guerrilla y decidieron hacerle la guerra al Estado opresor priista. Pero también son los que decidieron que no se iban a ir a la insurrección en 94, 95, 96. Y esa es la presión que la miserable élite del IFE no ve, que provocó la gran reforma electoral de 1996. Si eso no hubiera estado ahí en la extrema izquierda insurreccional, hubiéramos seguido todavía más lenta la transición. Ahora, 2006, finalmente encontramos un segundo líder de izquierda, porque el primero fue Cuauhtémoc y no hay que olvidarlo, porque ahí sigue aparte, dando buena lata, que agarra y dice, ahora sí podemos hacerlo, y aparte experimenta gobierno en la ahora Ciudad de México, antes GDF, algún día será el estado de Anáhuac, y entonces teníamos un proyecto un poco más lógico, pero, detalle importante, toda la banda que acabo de decirte, Julio, y con eso termino, optó en algún momento de manera colectiva, un poco inconsciente o semiconscientemente, por la democracia. Nos la habían prometido los priistas y los perremistas y los PNRistas desde que terminó la revolución, y nunca nos la habían cumplido, pero optamos por eso porque el pueblo mexicano había sufrido la derrota de la Guerra Sucia, eso luego se nos olvida. Y hemos sido fieles a esa decisión colectiva. El problema es que entonces tú puedes tener un candidato que va ganando en 2006 toda la campaña y otro, Calderón, que decidió radicalizarse hacia extrema derecha con campaña de mentiras y todo. Y como dice Zuckerman, eso se vale. Sí, en democracia eso se vale. Y empató. Y en el momento en que empató ocurrió lo que nadie hubiera previsto. Que el Bester Gordillo o el gobernador Eugenio Hernández pueden mover unas cuantas casillas, una en su estado, la otra en las secciones sindicales, y con eso puedes hacer un fraude. Está tan cerrado que el fraude inesperado se puede hacer. Y eso hicieron. Bueno, la cosa es, esos Tetepilcas míticos que acabo de construir, volvieron a salir a cantar el himno nacional y volvieron a la organización, y fueron otros 12 años. Ojo, nos costó muchísimo, porque igual que el PRD pagó con cientos de militantes muertos la opción de Cuauhtémoc de no romper, o sea, de no ir a la insurrección. Esa misma opción con López Obrador nos costó la guerra sucia. Perdón, la guerra contra el narco. Me corrijo. Y yo creo que está bien. Ve ahorita, o sea, tenemos democracia y en la democracia se vale todo. La guerra sucia y la guerra limpia y competir y exigirle a todos que sean honestos y no corruptos, etcétera. Y eso lo hizo esa gente que en la derrota y en la victoria igual cantan el himno nacional. Entonces, tendríamos que construir
una identidad nacional democrática popular. Y en eso yo creo que nos ha quitado mucho tiempo, los últimos 7, 8 años, la derecha fifí comentocrática. Porque por estar contestando los argumentos de ellos, no nos damos cuenta de lo que ha estado haciendo la gente abajo. Que por cierto, es la gente que 9 de cada 10 se porta maravillosamente bien y civilmente en las manifestaciones alucinantes del Mundial. Y no es el 1 que se porta mal. Entonces, bueno, ya, perdón, demasiado horror. Bien, gracias, Federico. Oye, Leticia, antes de que pasemos a otros temas, democracia, fraudes electorales, elecciones e insurrección. ¿En qué momento estamos en la vida nacional? ¿Hemos llegado a un nivel, un grado aceptable de democracia? ¿Vivimos en democracia? ¿Fraude electoral es del pasado o persiste? ¿Insurrección? ¿Qué fue de los movimientos insurreccionales? Pues imagínate si no estaremos en democracia, Julio, que la oposición más dura, más visible, que controla de un nivel muy fuerte los medios de comunicación corporativos, son ya un partido político. O sea que tienen una oportunidad en la vía y en el proceso y apuestan por eso. Enhorabuena, porque lo que están demostrando con eso es una reafirmación de que el proceso político electoral democrático pues funciona y por tanto avalan un proceso más amplio en términos de, bueno, lo que se está construyendo, que por supuesto tiene muchísimo para perfeccionarse, pero que es un reconocimiento. Entonces, si tú me preguntas en qué momento estamos, pues lo constatan los colegas conocidos de todos, digamos, algunos míos, profesores, muchos de los colegas que están ahora en este nuevo partido, en 2 nuevos partidos, que de hecho también eso es interesante porque hubo bastantes otros partidos con inspiraciones muy ultra religiosas, como recordarás Verástegui, que al final, bueno, pues se retira porque no logra avanzar, pero su voz se oyó y su propuesta quiere decir que representa, aunque sea 3 amigos de él, pero son parte de un discurso. Entonces, que se oigan esas otras voces, a mí me parece sensacional. De hecho, ya leí de la página del partido, de propuesta de partido, que parece que se tiene que cambiar obviamente el nombre, porque decir Somos México es como querer apañarte la bandera de México, como lo hicieron los brasileños, no Bolsonaro, la extrema derecha de ese país, y lo intentaron también en Colombia, por cierto, ¿no? Esto de hacerte de símbolos de identidad o somos, no. O sea, somos todos, incluidos ellos, pero que, bueno, cambiarán el nombre. Pero el otro detalle es que al avanzar en esta idea, pues obviamente tendrán que postular, presentar públicamente no solo sus críticas, y sus críticas que tampoco son muy claras, porque, bueno, cuando te dicen después de 6 años, 8 años, populismo, totalitarismo, autocracia gris, autocracia opaca. Bueno, yo he leído en términos de conceptos, Julio, ni te imaginas qué cantidad de cosas. Pero entonces, pues, creo que estamos en una democracia viva, floreciente, activa, con un pulso social muy, muy interesante que convocará con propuestas y con personajes creíbles. Yo creo que hay que celebrarlo también. Bien, gracias, Leticia. Federico, bueno, pues te vi entusiasta en decir que sí hay democracia, Federico. Sí, y como viene desde abajo es un poco caótica y desmadrosa, y luego a veces pareciera que están muy desorganizados, pero a ver, lo grande es que importan los votos. Y los votos ya no están corporativizados como en la época priista. Es más, si me obligas a ser funcionalista o estructuralista, algo así como que el experimento priista de movilizar con Cárdenas y luego institucionalizar, corporativizar con Alemán, no estuvo mal porque digamos que nos metió el gen de que las instituciones y la organización son buenas. Al revés, la organización primero y luego las instituciones. Pero la experiencia de verlos echarse a perder, de que la mayor parte de la población está afuera, pero de que la organización sí sirve de algo, que eso fue la victoria de Cárdenas en 88 y es la victoria de Andrés Manuel en 2006. Todo mundo en la élite pensó que Andrés estaba perdido, igual que el cardenismo antes en 88. Y regresó, pero regresó porque no estaba él solito. Es un movimiento. En el Instituto Nacional de Formación Política
a veces me invitan a dar alguna plática y luego yo le pregunto a los que están en la clase de dónde vienen, y vienen de todos lados, del caos. Lo cual es bello, porque en medio de todas las diferencias discuten en qué cosas sí están de acuerdo. Entonces, sí, la democracia es un buen lugar para vivir, aunque es un poco inesperada, incierta, todo eso. Bien, Federico, gracias. La democracia es un buen lugar para vivir. Eso me gustó. Muy bien, Federico.